Bienvenido a un nuevo capítulo de La Tecnología para Todos, el podcast de programarfacil.com, donde hablamos de Arduino, programación electrónica y todo aquello relacionado con el movimiento maker. Mi nombre, Luis del Valle, y me puedes encontrar en Twitter en @programarfacilc. Bueno, vamos a empezar con este podcast súper práctico donde voy a hablar de cómo podemos crear una estación meteorológica alimentada con energía solar y con Arduino y comunicación Sigfox. La verdad es que no le falta de nada y es algo que voy a presentar también en el Arduino Day en 2019, la extensión que se va a celebrar este próximo 30 de marzo en Logroño. Ya tuvimos a Enrique Crespo y a José de Logroño que nos estuvieron hablando de ese Arduino Day del día 16 de marzo y de esa extensión que va a ser la próxima semana. En ese evento yo voy a hablar junto con Sose y junto con José Manuel, con Galileo, de las redes LP1. A mí me ha tocado he elegido hablar de Sigfox porque quiero hablar pues de cómo podemos llegar a prototipar de una manera muy rápida, muy económica y testear todos esos proyectos orientados al IoT gracias a Sigfox. Luego, una vez que ya que tengamos testeado, siempre será interesante pues hacer un estudio de las diferentes redes que se pueden utilizar y coger la más adecuada para nuestro proyecto. Pero sí que es cierto que Sigfox nos va a permitir, de una manera muy sencilla y muy rápida, sobre todo, crear ese prototipo, testear la idea y pues ver si realmente es viable o no es viable. Y por eso quiero presentaros hoy pues mi idea, que es una estación meteorológica que no depende de una tarjeta SIM para enviar datos, no depende de una red Wi-Fi, sino que depende de la red Sigfox. Con una suscripción de 2 años puedes testear este dispositivo y además pues le he metido una alimentación solar, un ahorro de energía con el temporizador TPL5110 del que ya os hablé en un podcast. Por lo tanto, digamos que es una estación autónoma y puede ser muy interesante, por ejemplo, para ponerla en diferentes cultivos, en invernaderos, en granjas o donde sea que necesites pues tomar, pues en este caso es temperatura y humedad, pero se puede ir acoplando diferentes sensores y eso es lo interesante. Entonces hoy voy a tratar de explicaros en este podcast pues el desarrollo que he seguido hasta llegar a tener toda esa información en nuestro móvil gracias a Node Red, gracias a Sigfox, gracias a una plataforma en la nube que voy a utilizar que se llama Thingerio, gracias a la app Blink, que nos permite ver todo eso en nuestro móvil. Bueno, todo eso voy a ir desgranándolo a lo largo de este capítulo. Va a ser un capítulo bastante denso. Bueno, espero intentar hacerlo lo más ligero posible. Y luego también al final vamos a tener a Diego Trapero porque una de las partes es poder fabricar una carcasa con impresión 3D. En mi caso, como yo no tengo impresora 3D, pues contacté con Diego, fue de los primeros contactos que tuvimos y le encargué que me hiciera una carcasa adecuada para esto, para este proyecto. Y nada, él también nos va a contar pues qué es eso del el servicio de impresión bajo demanda y nos va a contar cómo podemos solicitarlo. Así que va a ser un proyecto, un programa muy completo. Y nada, os recordaros de nuevo que se están abriendo todas las plazas para asistir a los diferentes talleres en Logroño. Van a estar muy interesantes, ya lo vimos. Podéis buscar en la página web de programarfacil.com Arduino Day 2019 y ahí veréis todos los talleres, todo lo que se va, toda la agenda de todo lo que vamos a hacer allí. Y luego también me dijo Enrique Crespo que han abierto un meetup para luego irnos a la calle Laurel pues a tomarnos unos vinos, cervezas, Coca-Colas, aguas, cafés o lo que haga falta y bueno, hacer una charla un poco más distendida. Así que nada, recordaros todo eso que es lo que vamos a ver y si luego queréis ver
este proyecto funcionando, pues nada, vais el día 30 y yo lo llevaré allí, aunque no voy a explicar allí cómo se hace, por eso hago este podcast y por eso escribo el artículo, donde lo vais a tener todo paso a paso, como tenéis que hacerlo. Sí que vais a poder ver el proyecto y bueno, allí hablaré más de cómo podemos prototipar y qué ventajas tenemos con respecto a otras tecnologías el utilizar en una etapa temprana de nuestro proyecto, pues tecnologías como Sigfox. Así que vamos a empezar ya, que si no esto se va a hacer bastante largo. Venga, comenzamos con este podcast bastante práctico. Cuando nos enfrentamos a cualquier tipo de proyecto, ya sea pues un proyecto maker, da lo mismo, realmente da lo mismo si es un proyecto con Arduino, con un proyecto de desarrollo de software, un proyecto de lo que sea, pues siempre es interesante pues tener una idea, una visión general de lo que queremos construir. En este caso os voy a explicar que la idea general que yo tengo de esta estación meteorológica con alimentación a través de energía solar y que utiliza un Arduino con conexión a la red Sigfox. Entonces, por lo tanto, lo primero que tenemos que tener claro son los materiales que vamos a utilizar. Por supuesto, la placa es muy importante y en este caso podemos elegir otra que no sea de Arduino, pero a mí me gusta elegir este tipo de placas, pues sobre todo por la documentación, y la que vamos a utilizar es una placa que ya conocemos, que es el Arduino MakerFox 1200, que tiene conexión a Sigfox y que tenemos una conexión durante 2 años, o sea que nos da tiempo de sobra para testear este proyecto e incluso una vez que lo testeemos podemos utilizarlo para testear otro tipo de proyectos. El sensor de temperatura que en este caso he utilizado es el DHT22, también es un sensor que no es extraño para nosotros, ya os he hablado en alguna ocasión del DHT11, sobre todo los que estáis metidos en el curso de Arduino, pues ahí hablo de ese sensor del DHT 11 y en este caso es el DHT22 que más adelante os hablaré un poco con más detalles de este sensor. También el temporizador, el TPL5110 que vimos en un podcast hace muy poco, que nos va a servir para ahorrar energía. O sea, lo que va a hacer es cada cierto intervalo de tiempo va a cortar la energía y, cada cierto intervalo de tiempo va a habilitar la energía, vamos a hacer lo que tengamos que hacer dentro de la placa o dentro del código. Y cuando termine de hacer lo que tiene que hacer, que en este caso va a ser obtener la temperatura y humedad y enviarla a Sigfox, va a enviar una señal al temporizador y va a cortar la energía. Y va a estar así durante un tiempo que vamos a configurar. Luego vamos a utilizar un cargador de placa solar de baterías LiPo, que se llama Solar LiPo Charger. La versión 1.0 de DF Robot es la que yo utilizo, que es una plaquita electrónica que nos va a permitir por un lado conectar el panel solar y por el otro lado pues vamos a dar alimentación a nuestro proyecto. Y a la vez también tenemos una conexión para conectar una batería LiPo de 3,7 voltios. También os hablaré un poco más adelante de este componente. Por otro lado vamos a necesitar un panel solar, luego hablaremos qué tipo de panel solar y una batería LiPo. Yo la que voy a utilizar es de 1000 mAh, pero se puede utilizar de hasta 2000 o bueno, ahí he visto hasta de 6000 mAh. Eso depende mucho, aunque luego lo veremos, depende mucho de donde vivas. Yo vivo en una zona muy soleada y por lo tanto voy a tener muchas horas de sol al cabo del día, bueno, al cabo del mes, y no es lo mismo que si vives, por ejemplo, en Galicia o en Asturias. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, como siempre, vamos a necesitar, en este caso, 2 resistencias, una de 22K y otra de 27K ohmios, pero recomiendo siempre tener pues un montón de resistencias. Yo las que utilizo son unas de SparkFun, que os dejaré también un enlace en las notas de este artículo o de este capítulo, porque ahí vienen un montón de resistencias de muchos valores y a mí me encanta porque viene así como en un librito y en todo momento las tengo localizadas. Es cierto que en algún momento voy a tener que comprar algo para organizarlas con cajitas, porque al final, bueno, es un despiporre el tema de las resistencias puestas por ahí, o las tengo ahí todas almacenadas y siempre tengo que ir calculando o viendo cuál es de qué valor son cada una de ellas cuando voy a utilizarlas con el multímetro, porque bueno, el tema de
de los colores, la verdad es que yo no me lo sé y bueno, prefiero ni mirarlo. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces todo eso estos son los materiales que vamos a utilizar a nivel de electrónica. Aparte, luego vamos a necesitar pues cables, vamos a necesitar una protobal para ponerlo rápidamente, aunque me imagino que me va a dar tiempo a publicar estas imágenes. Yo estoy trabajando con una placa perforada donde voy conectando por los diferentes componentes y con cables pues voy soldando. Por ejemplo, tenemos una línea de GND común, o sea de tierra común para todos, para conectar todos los componentes. Pues ahí voy a conectar todo. Entonces como que queda todo más apañado. De momento estoy pues prototipando rápido para terminarlo. Si no lo termino para publicar alguna imagen en el artículo, pues seguramente para Logroño sí que lo tenga terminado y allí se pueda ver, para llevarlo un poco más curioso. Por otro lado, que luego ya lo veremos con Diego Trapero, yo tengo una carcasa que le mandé a imprimir al servicio de BitFab y es una carcasa que la puedes encontrar en Thingiverse, que ya está diseñada y está adaptada para ponerlo con un panel solar, así que es muy interesante. El panel solar que yo he comprado no encaja perfectamente, pues porque no es de los voltios que yo necesito, por lo tanto, pues bueno, es diferente, pero se puede acoplar de alguna manera. Entonces eso lo veremos luego para ver cómo lo podemos pedir a Diego si no tenemos impresora 3D. Estos serían los componentes. Ahora lo que voy a hablaros es un poco del esquema general, cómo se va a interconectar todo. Y por un lado vamos a tener el Arduino MakerFox, donde vamos a conectar el DHT22, que va a medir la temperatura, la humedad y además va a sacar, en base a estos dos parámetros, va a sacar el índice de calor. Serían 3 parámetros. Esos 3 parámetros los vamos a enviar a Sigfox a través de la red de Sigfox, que es el backend. En el backend vamos a configurar una callback. Esa callback lo que va a hacer es llamar, cada vez que nosotros enviemos los datos, va a llamar a la API de una plataforma del IoT en la nube que se llama Thinger.io, que es una plataforma española. En esta plataforma vamos a configurar todo lo que necesitamos para recopilar toda esa información. Por lo tanto, porque claro, tenemos que tener en cuenta que el backend de Sigfox no almacena la información, sí que almacena los datos de alguna manera, los mensajes que van llegando de los diferentes dispositivos que se conectan, pero no podemos visualizarlos, sino que vamos teniendo pues ahí los mensajes y tú los puedes descargar en el CSV, pero no podemos acceder a través de una API. Sin embargo, con Thinger.io sí que podemos acceder a una API. Al final lo que vamos a hacer es llamar y pedirle información, oye, dame el último registro, dame los últimos registros y es mucho más interesante pues tener esta pasarela que vamos a utilizar, que es la plataforma Thinger.io, que va a comunicar Sigfox con lo que viene así a continuación, que yo he configurado en una Raspberry Pi, he configurado Node-RED y ese Node-RED lo que va a hacer es consultar a Thinger.io la información. ¿Para qué? Bueno, podemos hacer varias cosas. Por un lado, yo he creado un dashboard. Ese dashboard lo que va a mostrarme es la información, tanto el histórico como me va a mostrar unas etiquetas. Bueno, se llaman de eso como un cuentakilómetros, donde te va a decir, oye, pues la temperatura actual es esta, la humedad es esta y el índice de calor es este. Y luego también comunicación con una aplicación que se llama Blink, que seguramente ya la hayáis escuchado a mí y habréis visto artículos por ahí en un montón de sitios, que nos va a permitir tener toda esa información en nuestro bolsillo, en el móvil. Así que muy interesante y vamos a tener incluso el histórico. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos MakerFox, el Arduino MakerFox 1200 con el DHT22, toda la información la va a enviar a Sigfox. En Sigfox vamos a configurar una callback que llame a Thinger.io y en Thinger.io lo que vamos a hacer es almacenar toda la información. Ya veremos cómo se almacena. Aparte, desde Node-RED lo que vamos a hacer es comunicar con Thinger.io para que nos dé esa información y poderla mostrar tanto en un dashboard como mostrarla en una app móvil, que además es multiplataforma para iOS y para Android. He hablado con la gente de Thinger.io. Estaban preparando una nueva versión que, atentos, va a ser súper interesante, porque lo que pretenden es meter dentro de Thinger.io, meter un Node-RED. Por lo tanto, ya tendremos todo resuelto, ya no tendremos que depender de la Raspberry Pi que está en nuestra casa, sino que Thinger.io ya nos va a proporcionar todo esto.
De momento, a día de hoy, cuando estoy grabando este podcast, pues no he tenido acceso a esa nueva plataforma, a esa versión de prueba, y me dijeron que sí. Entonces, lo mismo para Logroño, sí que la tengo y allí la podré enseñar pues mejor, si consigo trastearla. Con esto ya tendríamos la primera noción, el primer esquema general. Ahora lo que vamos a ver es cómo conectar todos estos componentes, y es que al final no me voy a meter muy de lleno en cómo tenemos que conectarlo, porque es tontería. Tenéis el esquema eléctrico en las notas, en el artículo que acompaña, y básicamente el DHT22 va a un pin digital. Luego vamos a necesitar otro pin digital para conectar al TPL5110, que nos va a permitir enviarle la señal para decirle que apague la corriente en un momento determinado, que es cuando termine de hacer todo el proceso de obtener temperatura, humedad, el índice de calor, enviarlo a Sigfox, y una vez que ya termine todo eso, lo que hará es apagar la corriente durante X tiempo. ¿Qué tiempo? Bueno, pues esto es muy interesante y lo veremos luego. Entonces, el TPL, ¿de dónde coge esa energía para alimentar el Arduino y el sensor? Bueno, al final el sensor se va a alimentar directamente del Arduino, pero ¿de dónde coge toda esa energía? Esa energía la va a coger del cargador solar, es decir, de la placa solar y de la batería. ¿Cómo funciona todo este sistema? Bueno, pues el cargador solar lo que va a hacer es cargar la batería con el panel solar, y además es inteligente, vamos a ponerlo entre comillas. Lo que permite es que mientras esté cargando la batería no esté cargada del todo, va a ir cargando la batería, y a la vez pues va a ir balanceando si necesita energía para alimentar el Arduino. Entonces, dependiendo lo que haga, pues él automáticamente va a ir balanceando y comprobando dónde tiene que mandar pues esa energía. Pero lo interesante es que cuando nosotros le digamos al Arduino que pare, que no haga nada, y que el TPL haya cortado la corriente, el TPL consume muy poco, os recuerdo que eran microamperios. Entonces todo ese tiempo que está apagado, el Arduino lo que va a hacer, el panel solar, si le está dando pues la radiación solar, va a estar cargando la batería. Por lo tanto, cuando está apagado estará cargando la batería, y cuando se encienda pues tirará ya sea de la energía de la batería o directamente del panel solar. Lo interesante es que así durante el día vamos a conseguir cargar la batería, y luego cuando llegue la noche, como no hay luz solar, pues tirará de batería, pero como será intermitente, es decir, no va a estar todo el rato encendido, sino se va a encender cada X minutos, que ahora veremos cuántos minutos, pues en principio este sistema debería de durar indefinidamente. Claro, depende mucho de dónde vivamos. Si vivimos en un sitio donde está muy nublado, pues tendremos que hacer los cálculos. Yo de momento no he hecho cálculos de cuánto va a consumir todo esto, y luego tengo pendiente de hacer un programa de todo esto. Bueno, vamos por partes. Vamos a ver primero el sensor de temperatura y humedad DHT22, que es el hermano mayor del DHT11, o el DHT11 es el hermano pequeño. ¿Qué diferencias hay? Bueno, la mayor diferencia que hay es en la precisión. Mientras que con el DHT11, si no recuerdo mal, eran más o menos 1 grados o 2 grados centígrados de Celsius, de precisión, con este vamos a conseguir 0,5 grados Celsius de precisión. Y de humedad vamos a conseguir más o menos 2%. El rango más o menos es el mismo, de menos 40 grados a 80 grados, y el rango de operación de humedad es de 0 a 100. Luego va a funcionar entre 3,3 voltios y 6 voltios en el voltaje de operación, y la resolución de humedad es de 0,1 y la resolución de temperatura es 0,1 grados Celsius. Está claro que depende de lo que quieras, qué precisión quieras, pues necesitarás uno u otro. Este lo bueno que tiene, primero que yo ya lo tenía por casa y lo quería utilizar, y es que es bastante común y además bastante sencillo de utilizar. Yo tengo uno de Adafruit que se llama AM2302, que es un encapsulado donde vienen ya 3 cables directamente, uno amarillo, negro y rojo, y directamente para conectar, pero vas a encontrarlo pues con los pines, con 4 pines o de diferentes formas. Es muy importante una cosa, y es que en el DHT11 me he dado cuenta con los comentarios que he visto de la gente que hace el tutorial, y es que siempre le dice que oye, que no funciona, que da un error, que no da la temperatura y la humedad, y tenéis que ser conscientes de que al final depende
mucho del fabricante. Hay veces que esto no deja de ser un chip y dentro tiene una PCB donde el fabricante pues la has podido conectar como quieras. Y al final tienes 4 pines y normalmente pues de esos 4 pines 3 son uno para datos y 2 para alimentación de 5 o 3,3 voltios y GND, y el otro para datos. El orden de esos pines en principio siempre está establecido, pero claro, depende del fabricante. Habrá fabricantes que a lo mejor el de datos pues le haya puesto el segundo, que es lo lógico y es lo que vemos en todos los esquemas, y el primero el de 5 voltios y el último de GND, pero puede que se haya invertido. Entonces tenemos que tener mucho ojo con eso y realmente asegurarnos con el fabricante de que eso es así. Así que no tiene misterio conectarlo, o sea, no tiene misterio. Uno al pin 6, que es el pin digital que voy a utilizar, y el resto alimentación. Luego el TPL5110. Tampoco voy a entrar mucho en detalle con este componente, que es el temporizador, porque ya lo vimos. Lo único que, eso sí, vamos a necesitar 2 resistencias. Si os acordáis, cuando hablamos de este TPL5110 para el ahorro de energía, el temporizador, había 2 maneras de decir cada cuánto tiempo queremos que se encienda el temporizador en sí. Y había 2 maneras, una con el potenciómetro, que yo, si os digo la verdad, fue imposible mover ese potenciómetro, entonces dije, bueno, pues desoldaba detrás una conexión que había y ya podía utilizar una resistencia. Y entonces había una tabla, y de hecho en la hoja de características técnicas viene una fórmula que no es sencilla, sino que es compleja, o sea, compleja de hacer cálculos, porque al final te va diciendo, oye, pues es como la fórmula de la resolución de la ecuación de segundo grado, pero el tema es que tienes que ir poniendo diferentes valores dependiendo del tiempo que vayas a poner. No es compleja, pero sí que es laboriosa. Entonces, al final, lo que yo saqué era que quería cada 15 minutos se despertara y activara. ¿Cómo podíamos hacer eso? Pues con 2 resistencias. Con una resistencia que fuera, si no recuerdo mal, eran de 68K. Vale, de 68K al final era complicado que yo tuviera una resistencia de ese valor. ¿Qué es lo que hice? Era 67, 68K. ¿Qué es lo que hice? Bueno, puedes poner 2 resistencias en serie y conseguir pues un valor aproximado. Y lo que hice fue, bueno, pues voy a poner una de 47 y otra de 22, que va a ser 69K, y al final lo que te vas a llevar es un poquito más de segundos. En vez de 15 minutos, pues serán 15 minutos y algunos segundos. Y con eso es suficiente. Si quieres menos, pues menos. También, ahora hablo de memoria, porque no tengo aquí esta información. Sigfox nos permite enviar 140 mensajes al día. Si nosotros esos 140, si tenemos 24 horas, que son 1440 minutos, y lo dividimos entre 140, eso viene a ser que son cada 10,2 minutos podríamos enviar un mensaje. Con 15 minutos tenemos más que suficiente, estamos dentro de lo que es lo que nos obliga Sigfox, y podíamos incluso bajarlo un poco más. Pero yo creo que con 15 minutos obtener la temperatura y humedad es bastante interesante. Se puede bajar más, bajamos la resistencia y ya estaría. ¿Vale? Por eso es interesante el tema del potenciómetro. Luego está el cargador solar. El cargador solar, ya os he dicho que es de Ferrobot, nos permite cargar una batería LiPo, y hay parámetros interesantes o características que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, el voltaje de entrada. El voltaje de entrada de este cargador solar es de 4,4 voltios a 6 voltios. Eso quiere decir que podemos alimentarlo con una placa solar que nos permite, que nos dé ese voltaje de 4,4 voltios a 6 voltios. Luego, claro, eso, yo no soy un experto en temas de energía solar, pero eso equivale a cuántas placas solares, la plancha, cómo es de grande la plancha. Entonces, pues dependiendo, vas a utilizar una u otra. Luego, corriente de carga. Son 500 miliamperios máximo, es decir, cuál es la corriente máxima que vas a cargar la batería. Claro, eso dependerá mucho también de la parte de la batería, cuánto admite como máximo. Luego, el voltaje de corte de carga, que es 4,2 voltios. Esta es la tensión por la cual el cargador dejará de suministrar corriente de carga a la batería. Muy importante es que las baterías LiPo se pueden dañar si se aplica tensión indefinidamente. Si nosotros ya la tenemos cargada, la batería, y le seguimos suministrando los 4,2 voltios o los voltios que sean, nos vamos a cargar la batería. Pues él automáticamente, por eso es semi-inteligente, lo que va a hacer es cuando
ya esté cargada la batería, pues va a dejar de suministrar ese voltaje para no dañar la batería. ¿Y qué hace con ese voltaje? Bueno, pues o lo corta o directamente lo suministra a la placa, a lo que esté alimentando. O sea, no vamos a tirar de la batería, sino que vamos a alimentar los componentes que estén conectados. Muy, muy importante. Entonces, con esta información ya podemos hacer dos cosas. Por un lado, ¿qué batería vamos a utilizar? Bueno, pues una batería LiPo de 3,7 voltios y ¿de cuánto? Pues yo, por ejemplo, he utilizado de 1000 mAh. Como os he dicho, se puede utilizar cualquier capacidad, siempre teniendo en cuenta que habría que calcularlo, que yo no lo he calculado y que espero pues en breve, no sé, pues en un mes y medio así, tratar este tema con un componente que es un medidor de coulombios que nos va a permitir saber cuánto consume exactamente pues nuestros proyectos Maker, y es muy interesante. Entonces, sabiendo eso, ya podríamos calcular qué batería utilizamos. De momento, yo creo que con 1000 miliamperios, yo tengo una parte de donde lo tengo en la terraza, pues que le da por la mañana el sol directo, y eso va a cargar bastante bien la batería, y luego cada 15 minutos estamos consumiendo muy poco. También tenemos que recordar que mientras que si está apagado, pues no consume, y sobre todo que cuando está encendido consume muy poco porque estamos trabajando con una LP1. No es lo mismo que si trabajáramos, por ejemplo, con una Wi-Fi o con GSM, que eso ya consume bastante más. Todo eso habría que calcularlo para ser más exacto, y yo no lo he hecho en este proyecto, pero tenerlo en cuenta. Algo muy importante es que la batería tiene que tener un conector JST. Es un tipo de conector que es el que admite la placa, el Solar Charger o el cargador solar, para conectar la batería. Eso tenerlo en cuenta si vais a comprar. Os he dejado también enlaces para si lo queréis comprar en Amazon, donde ya viene con este conector JST. Otra cosa muy interesante de esta información es qué panel solar vamos a utilizar. No podemos utilizar cualquier panel solar. Imaginaos que utilizamos un panel solar que da 12 voltios, pues nos podemos cargar el componente. Tiene que ser, como ya os he dicho, el voltaje de entrada de 4,4 voltios a 6 voltios. Aparte, sabiendo que el valor ese es 4,4 voltios a 6 voltios, también tenemos algo muy importante, que es la corriente de carga. El máximo son 500 miliamperios máximo. Con eso ya podemos saber qué potencia, porque claro, el panel solar, por un lado tenemos el voltaje y por otro lado la potencia máxima. Por ejemplo, si tenemos potencia es igual a voltaje por intensidad, por lo tanto conocemos el voltaje, que va a ser el máximo 6 voltios, y la potencia va a ser 500 miliamperios, que son 0,5 amperios, por lo tanto va a ser de 3 vatios. Son dos parámetros fundamentales a la hora de elegir un panel solar, y uno es el voltaje y otro es la potencia. En mi caso, yo tengo un panel solar que es de 6 voltios y 2 vatios, y eso que va a suministrar, pues va a suministrar 333 miliamperios. Podéis hacer los cálculos y podéis verlo. Tenerlo en cuenta esto, o sea, tiene que ser con máximo 3 vatios y como máximo 6 voltios. Es muy importante que tengáis en cuenta esto a la hora de elegir el panel solar para poder cargarlo. Claro, luego dependerá también de la batería, de cuánto admita, pero es más que suficiente con esto. Con 2 vatios suficiente para cargar en condiciones la batería. Tardará más porque le estamos proporcionando pues 333 miliamperios en vez de 500 miliamperios, pero conseguiremos cargarla. Así que hasta aquí no soy un experto en todo esto, y poco a poco, bueno, voy investigando y os voy contando pues todo lo que voy descubriendo. Y con esto ya tendríamos la idea general y ya tendríamos nuestro circuito montado. Ahora lo que vamos a ver, después de una pausita, vamos a ver la programación, que no me voy a meter muy de lleno en ella. Ya sabéis que hablar de programación en un podcast es complicado. Y luego también vamos a ver cómo configurar la plataforma de iOS de Zingerio y cómo configurar el backend de Sigfox para poder tratar toda esa información que estamos enviando desde Arduino. ¡Ay! ¡Otra vez error! ¡Maldita sea! Han Solo enfadado parece. Maestro Yoda, es que no hay manera de programar este kit Arduino. ¿Arduino Kit para qué tú quieres? Ay, para instalar un detector de humo en la cocina del halcón milenario. Que Chewbacca no para de liarla cada vez que fría una tortilla de patatas. Lado oscuro en ti yo ver. Si lado luminoso de la fuerza tú quieres abrazar, la página
programarfacil.com debes visitar. ¡Oh! ¡Programarfacil.com! ¡Es increíble, maestro! Artículos, tutoriales de Arduino, ESP8266, IoT, ¡wow! En programarfacil.com formarte como un auténtico Jedi de Arduino. Bien, pues vamos a continuar ya con la programación. Hemos visto cómo teníamos que montar todo el circuito eléctrico y todos los componentes que van a intervenir en este proyecto, y la programación es relativamente sencillo, es algo que ya hemos visto en otros artículos, en otros podcasts, y lo único que tenemos que hacer es, como ya he dicho antes, es vamos a leer la temperatura y la humedad. Con esos dos valores lo que vamos a hacer es calcular el índice de calor, y luego vamos a enviar toda esa información a Sigfox, a través de la red de Sigfox al backend. Una vez que ya termine de enviarlo, lo que vamos a hacer es enviar la señal de control al TPL5110 para que apague la alimentación, y que hasta que no pase el periodo de tiempo, que en este caso hemos configurado que eran 15 minutos, pues no vuelva a ejecutarse todo este proceso. Mucho ojo, porque hay veces que puede ser que no tengamos conexión con la red de Sigfox. En estos casos yo recomiendo, y si está preparado en la programación, apagar el dispositivo para que no siga consumiendo. Imagínate que si no consigue conectarse una y otra vez, lo está intentando, al final lo que puede conseguir es que se consuma la batería, que aunque le tenga luz solar, pues llega un momento en que se haga de noche y que se apague. Por lo tanto, es interesante, pues como digo, una vez que no puede conectarse, si no vemos que no se puede conectar a la red de Sigfox, se apague, espere 15 minutos y que vuelva a intentarlo. En estos casos no podemos enviar ningún mensaje de error, porque claro, si no tenemos conexión no se puede enviar, pero sí que he programado, lo he dejado todo, y además lo tendréis en el artículo que acompaña este podcast, ahí todo bien explicado y bastante completo. Por un lado, que si falla el DHT22, pues que marque un error y que lo envíe la información, y luego de Node-RED lo que podemos hacer es, por ejemplo, enviar una alerta al móvil, un aviso push, una notificación push que te diga, oye, ha fallado el DHT, revísalo, y es relativamente sencillo hacerlo. Y luego, si tuviéramos más componentes, pues podríamos tener pues diferentes mensajes de error. Oye, si imagínate que tenemos un módulo GPS conectado, pues también podríamos decir si ha conseguido o no ha conseguido. La idea de todo esto, de la programación y de la electrónica, es al final el intentar consumir lo menos posible. Algo también muy importante es que de los ejemplos que nos vienen con la librería de Sigfox, hay una librería que se llama conversions.h, que lo que nos permite es comprimir los datos. ¿Cómo lo comprimimos? Bueno, el DHT22 nos va a dar una resolución, como hemos visto, de 0,1 grados Celsius y 0,1 humedad, con respecto tanto por ciento de humedad. Claro, enviar float quiere decir que vamos a utilizar 4 bytes. En lo que es Sigfox tenemos que jugar muy bien con el tamaño de los mensajes, ya que nos permiten solo 12 bytes. Si vamos a utilizar 4 bytes para la temperatura, 4 bytes para el índice de calor y 4 bytes para la humedad, pues será complicado luego en el futuro intentar añadir algún componente más. Por lo tanto, el truco que utilizan es comprimir esos datos, y es pasar de float, pasarlo a enteros de 2 bytes, de 16 bits. Todo eso, vuelvo a repetir, lo dejo todo en las notas o en el artículo que acompaña este podcast para que veas cómo se hace. Está ahí todo bien explicado. Y otra cosa también a tener en cuenta es que es interesante cuando estamos probando, activar el modo debug para que nos vaya mostrando información por el monitor serie y que no apague con el TPL5110, sino que en este caso estamos alimentando a través del USB, pues en este caso pues no apagaría. Así que vuelvo a repetir que lo mejor es que eches un vistazo al artículo que acompaña. Una vez que ya tenemos todo esto programado,
antes de cargarlo, tenemos que preparar lo que es el backend, o sea, dónde vamos a enviar esa información. Como hemos visto en el esquema general, lo primero que tenemos que hacer es red Sigfox backend de Sigfox, y de ahí de backend de Sigfox vamos a enviar los datos a Thinger.io. En Thinger.io lo único que vamos a hacer es almacenar los datos, es decir, almacenar la información. No vamos a procesar nada dentro de Thinger.io porque no tenemos herramientas, por lo menos a día de hoy no tenemos ninguna herramienta. Como ya os he dicho, la gente de Thinger.io yo me puse en contacto con ellos, me han dicho que están trabajando en una nueva versión donde dentro del servidor van a tener nodo de red. De momento no tengo noticias y por lo tanto ese nodo de red lo estoy aportando yo a través de mi Raspberry Pi. Lo primero que vamos a hacer antes de meternos en el backend de Sigfox es configurar Thinger.io. Thinger.io es una plataforma muy buena, a mí me gusta mucho, tiene sus limitaciones pues como todo, pero sí que nos ofrece a todos los makers pues una versión gratuita que con limitaciones por supuesto, y es que vamos a poder conectar hasta 2 dispositivos, tenemos 4 dashboards o paneles de control, 4 endpoints que nos van a servir para conectarnos a servicios de terceros, y algo que vamos a utilizar son 4 buckets de datos, que es digamos bases de datos donde vamos a almacenar toda esta información que queremos almacenar. También tenemos ratios de envío que son un mensaje, podemos escribir en cada bucket o en un bucket cada 60 segundos y podemos hacer una llamada al endpoint cada 10 segundos. Y algo importante también es que nos guardan la información durante un año. Y estas son las características principales de la versión gratuita, que es más que interesante. Y luego tenemos una versión de pago que también nos interesaría si en un futuro pues queremos utilizarlo esto para un proyecto profesional. Nada, entráis, os dais de alta y entonces lo que vamos a hacer es crearnos lo primero un bucket, que es donde vamos a almacenar todos los datos. Ahí en el bucket no es un bucket por cada dato, sino pues como hemos visto en alguna ocasión con ThinkSpeak, pues vamos a tener un bucket donde vamos a almacenar diferentes informaciones. Además de la temperatura, humedad y el índice de calor, pues vamos a enviar más información que ahora veremos desde Sigfox. Pues nada, creamos un bucket para almacenarlo y una vez que lo tenemos creado ese bucket, tenemos que configurar 2 tokens. Los tokens, digamos, son los permisos que vamos a dar en ese bucket, tanto para de escritura como de lectura. De escritura, ¿por qué? Porque desde el backend de Sigfox lo que vamos a hacer es escribir datos. Vuelvo a recalcar, desde el Arduino Maker 1000, no es Maker 1000, MakerFox 1200, vamos a enviar los datos al backend de Sigfox. Entonces, desde el backend de Sigfox vamos a configurar una callback que lo que hace es enviar esos datos, según le llegan, va a enviar esos datos a una base de datos, una plataforma en la nube, como queramos llamarlo, que en este caso la elegida va a ser Thinger.io. Dentro de Thinger.io tenemos que configurar algo con una clave, que nos dé una clave para que nos permita escribir esos datos. Si no tenemos una clave, imaginaros que cualquier persona podría escribir datos. Entonces, lo que hacemos es configurar precisamente eso, un token. El token lo que nos hace es nos permite escribir o leer o diferentes acciones. En este caso vamos a tener uno de escritura, que va a ser para Sigfox, y vamos a tener otro de lectura, que va a ser para consultarlo desde Node-RED. Configuramos los dos y eso nos da una clave, que es un chorro de letras, de números y de signos que tenemos que guardar. Bueno, podemos consultarlo en cualquier momento. Igual, todo eso, todo el proceso lo dejo en las notas de este capítulo del podcast, y una vez que ya lo tengamos configurado dentro de Thinger.io, estas 3 cosas, el bucket y los 2 tokens de escritura y de lectura, ya podemos pasar al backend de Sigfox. En el backend de Sigfox lo único que tenemos que hacer es, por supuesto, si no lo hemos configurado antes, es configurar el dispositivo. Ya hay otro artículo por ahí donde expliqué cómo se debía de hacer esta configuración, y lo que vamos a hacer es configurar un callback. El callback va a ir directamente, va a llamar directamente a Thinger.io, y ahí pues le tenemos que utilizar el token que hemos creado, que es el chorro ese de texto, y tenemos que configurarlo de una manera determinada que lo hice en la propia documentación de Thinger.io, y que yo pues he traducido y la he adaptado a este proyecto. Configuramos ese callback y inmediatamente, cada vez que le enviemos un mensaje a Sigfox al backend desde ese dispositivo, le enviará toda la información a Thinger.io.
Algo interesante es que no solo vamos a enviar la información de temperatura, humedad y el índice de calor. Por defecto, en esos mensajes también se envían otra información. Por ejemplo, el dispositivo con el que estamos trabajando, pues eso tiene un identificador, pues también lo envía. La relación señal-ruido, es decir, cómo afecta todo eso. La estación desde que se ha enviado, a qué estación se ha conectado. La latitud y longitud, aunque como ya he dicho en más de una ocasión, no son exactos, son kilómetros y bueno, si lo veis, veréis como muchas veces pues apunta que está en el mar, otras veces a mí me ha llegado que está en Murcia, bueno, nunca he acertado que está aquí en San Vicente o en Alicante. Algo muy interesante, algo a tener en cuenta es que todos estos datos que ahora mismo yo voy a enviar, los voy a utilizar por enviarlos, porque no sería necesario, pues a partir del principios de junio de 2019 van a dejar de estar accesible para los clientes. Todo el latitud, longitud, la señal y ruido, el dispositivo, la estación, todo eso dejará de estar activo para los usuarios. Y una vez que ya lo tenemos configurado, ahora ya sí que podremos cambiar o cargar todo el código a nuestra placa y probarlo. Dentro del dispositivo nos metemos a la sección de mensajes y ahí ya podemos ver cuándo se están enviando los mensajes. Y las callbacks también las podemos ver si se la está enviando correctamente y es aceptada desde el otro extremo, que en este caso sería Thingerio. Veréis cómo aparece callback OK y entonces ya estaría enviándolo. Y ahora ya estaría almacenándolo. Directamente podemos entrar al bucket de Thingerio y vemos que se están recibiendo información. Claro, esta información os he dicho que estaba comprimida. Es decir, que no le vamos a enviar en coma flotante, con decimales, sino que vamos a enviar unos enteros, en unos casos con signo y otros sin signo. Es decir, un con signo quiere decir que puede tener positivo y negativo. Para la temperatura es lógico y para el índice de calor, que también es en grados Celsius. Y para la humedad solo va a ser positivo. Pero son decimales. No son coma flotante y es la compresión. Entonces cuando lo vemos, pues a lo mejor tienes un valor que son 4.860 de temperatura y eso no tiene sentido, no son 4.860 grados Celsius, sino que es una temperatura que está comprimida. Para descomprimirla en el otro lado tenemos que hacer el inverso. Eso lo veremos todo en la parte de no de red, pero bueno, al final es un factor de compresión que lo guardamos y en unos casos vamos a multiplicar y en otros vamos a dividir para obtener el contrario. Y con eso ya lo tendríamos resuelto y hemos transmitido a la mitad de bytes. Entonces, muy interesante este aspecto que nos muestra el ejemplo de Sigfox, de los ejemplos de la librería de Sigfox. Y con esto ya habríamos terminado de configurar. Bueno, ya tendríamos la programación, ya habríamos configurado lo que es el backend de Sigfox y también de Thingerio. Y ya por último lo que nos quedaría es configurar Node-RED, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, pues ya lo último que nos queda por ver es el tema de Node-RED. Node-RED lo que nos va a permitir es, por un lado, graficar, es decir, tener un panel de control donde veamos pues los valores, el histórico y todo el valor actual. Y por otro lado, también vamos a enlazarlo con una aplicación, una app móvil que se llama Blink, que ya me habéis oído hablar más de una vez. Y lo vamos a tener accesible desde cualquier parte, ya sea dentro o fuera de nuestra casa. Es muy interesante. Eso sí, Node-RED podemos trabajar con él o fuera en un servidor, o podemos instalarlo, como lo tengo yo, en una Raspberry Pi o Raspberry Pi en nuestra casa. Claro, esto es muy interesante porque consume muy poco y yo lo tengo activo todo el rato y voy a consultar a una aplicación móvil desde dentro y fuera de casa. Es interesante, sin exponer lo que es la Raspberry Pi al exterior. Yo eso no lo tengo expuesto, solo accedo a los datos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, la idea es que cada cierto intervalo de tiempo, desde Node-RED, pues se haga una consulta, envíe una solicitud HTTP a Thingerio y se traiga el último dato.
¿Cada cuánto tiempo tenemos que hacer esta solicitud? Bueno, pues lo ideal, si estamos enviando desde el Arduino Maker Fox 1200 cada 15 minutos los datos de temperatura y humedad al backend de Sigfox y al Thinker.io, pues nosotros cada 15 minutos también vamos a consultar. No tiene que ser en periodo exacto, sino ponemos 15 minutos y solo se sincroniza. Entonces, hacemos una petición, nos traemos esa información y esa información ya podríamos almacenarla. Por ejemplo, dentro de Raspberry Pi podemos tener una base de datos InfluxDB, una MySQL, una SQL Elite o Lite. Podemos tener lo que queramos y almacenarlo ahí, que sería interesante. De hecho, no descarto hacerlo en un futuro, pero bueno, ya en este tutorial ya quedaría demasiado largo. Pero la idea ahora mismo es solo mostrarlo en tiempo real. Ahora mismo no me importa el histórico, pero es interesante el tema del histórico. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hacemos esa petición y eso nos va a devolver un JSON, un archivo JSON, y en ese JSON lo que vamos a hacer es coger ese valor y mostrarlo en un gauge, que es como un cuenta kilómetros dentro del dashboard, es un conjunto de nodos de Node-RED, y además en una gráfica donde vamos a ver un histórico de temperaturas. Y a la vez también esa información lo que vamos a hacer es enviarla a una aplicación que se llama Blink, a una aplicación móvil que es multiplataforma. La tenemos para iOS, la tenemos para Android y es muy interesante. Un nodo clave aquí, a ver si me acuerdo cómo se llama, es el nodo Chain, me parece, sí, el nodo Chain, que lo estoy viendo ahora mismo. Y es un nodo que, bueno, es súper versátil. Con este nodo podemos coger cualquier cosa y convertirla en lo que queramos. Y precisamente yo utilizo como un semilenguaje de programación, porque no se podría llamar de otra manera, que se llama JSonata. Me habló hace ya tiempo Germán de este pseudo lenguaje, lo podemos llamar, que es de scripting, y nos permite, lo que nos permite este lenguaje es trabajar con JSON de una manera muy, muy sencilla. Tienes que tener un poco de conocimientos de cómo trabajar con ello y buscar mucha información, pero es muy versátil. Entonces lo que hago es coger el payload, la carga útil del mensaje, que es donde vamos a enviar ese JSON, pues lo que voy a coger la temperatura, la humedad, el índice de calor, y lo voy a mostrar, de hecho lo que voy a hacer primero es descomprimirlo. Algo muy importante es eso, lo que hemos estado viendo. Dentro de Arduino Maker Fox 1200 se comprimen los datos. ¿Cómo se comprimen? Multiplicando por un factor de compresión. Ese factor de compresión siempre va a ser el mismo, dependiendo. O sea, para la temperatura, el factor de compresión es 200... voy a ver cuál es el factor de compresión, es 273,0666. Y en cambio, para la humedad, el factor de compresión es otro. Entonces, tenemos que tener mucho ojo con ese tema, porque lo tenemos que comprimir en el Arduino y descomprimir en el Node-RED. ¿Por qué no lo hacemos en Thinker.io? ¿Por qué no lo descomprimimos en Thinker.io? Porque ahora mismo no tenemos herramientas para hacerlo. No podemos hacer operaciones matemáticas dentro de esta plataforma del IoT. Cuando me introduzcan dentro ya un Node-RED, entonces sí que podremos hacerlo todo ya dentro de Thinker.io y no tendremos que depender, por ejemplo, de que tengamos nuestra Raspberry Pi encendida. Entonces, mucho ojo con eso. Y con esto ya tendríamos todo el sistema montado. De hecho, pues bueno, en las notas, en el artículo que acompaña a este podcast, tendrás todo detallado paso por paso para que tú mismo lo puedas seguir y lo puedas construir. Yo creo que no me dejo nada, no he querido profundizar más en todo el tema de programación, en todo el tema de cómo estructurados los nodos, porque no tiene sentido hablarlo aquí. Y ahora lo que sí que quería hablar es con Diego Trapero de BitFat para que nos explicara cómo podemos imprimir una carcasa, porque es otro de los aspectos a tener en cuenta de esta estación meteorológica con Arduino y Sigfox. Así que vamos a hablar con Diego para ver cómo podemos imprimir esa carcasa en un servicio como el que ofrece dentro de bitfat.io. Impresión 3D con Diego Trapero de BitFat. Bien, pues otra semana tenemos aquí a Diego Trapero de bitfat.io. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo va la semana? Pues muy bien, muy liado, así como siempre, poniendo piezas
y no sé, aprendo cosas nuevas también. ¿Tú qué tal? A tope con la impresión 3D, ¿no? Me imagino. Sí. Pues nada, yo igual, yo a tope con Arduino y con la programación, como siempre. Cada uno a su tarea, ¿no? Sí. Y bueno, hoy me vienes al pelo que estés aquí porque en el podcast de hoy estoy hablando de cómo hacer una estación meteorológica con Arduino y con Sigfox. Y una de las partes importantes es construir o tener una carcasa donde meter toda la electrónica. Y hace tiempo ya yo utilicé el servicio de impresión 3D por encargo. Y me viene muy bien que estés aquí, que nos expliques, pues lo primero, ¿qué es eso de la impresión 3D por encargo? ¿En qué consiste este servicio? Bueno, pues me acuerdo perfectamente cuando lo hicimos, fue cuando nos empezamos a conocer un poco más. Y nada, pues quería hablar eso de qué es la impresión 3D por encargo, qué hacemos, contarlo un poco. Como el otro día estuvimos hablando de la impresión 3D médica, pues ahora del otro proyecto que tengo en marcha y te cuento todo cómo funciona, cómo se hace, cómo se presupuesta una pieza, todas estas cosas. Vale, pues la impresión 3D, es lo que tú me preguntas, simplemente consiste en hacer una pieza que quiere un cliente, en fabricársela con impresión 3D. Normalmente esto va acompañado de otros servicios, pues de diseño, de asesoría, etcétera. Y es un poco lo que hacemos en Bitfab, que nos encargamos de hacer impresión 3D tanto de prototipos, prototipado rápido, como series cortas. Ahora en esta etapa de Bitfab lo estamos haciendo en colaboración. Yo me sigo dedicando a eso por las tardes y lo hago en colaboración con otra empresa de Madrid también que se llama Avax, que podéis buscarla en su web y tal. Y entre los dos estamos ofreciendo el servicio de impresión 3D juntos, porque ya no tengo tanto tiempo como tenía antes para el proyecto, ahora que también me dedico a la impresión 3D médica. Entonces, un ejemplo. Bueno, la impresión 3D normalmente comienza cuando el cliente se pone en contacto con nosotros, como te pusiste tú en su momento. Lo que quiero llegar es justo al momento, porque yo he dejado en las notas de este podcast, voy a dejar el artículo donde enseño cómo se construye esa estación meteorológica, y ahí pongo un enlace a un modelo, una carcasa de Thingiverse. Entonces, yo cojo ese modelo, esos STL o los archivos que sean, y llega un punto en que, claro, yo no tengo impresora 3D y tengo que buscar un servicio como el que ofrece Bitfab. ¿Y qué es lo que hago? Yo cojo esos modelos y te los envío a ti. ¿Y cómo todo ese proceso, cómo funciona por detrás? Vale, pues el primer punto de contacto suele ser la web. Tú entrarías en nuestra web. En tu caso, por ejemplo, hablamos por email. También es otra manera de llegar a Bitfab. Entonces, entras en la web. En toda la web está llena del botoncito de imprimir, imprimir, imprimir. Y cuando una persona entra a la web y le da el botón, se pone en contacto con la gente que hay detrás, con la gente que le va a decir cuánto cuesta esa pieza y todo. Entonces, ¿cómo entra la gente normalmente? Con una idea o con unos archivos en 3D. Tú entraste directamente con los archivos de Thingiverse. Me mandaste un link y me dijiste cuánto cuesta eso. Entonces ahí yo fui capaz de darte presupuesto. Uh-huh. Pero bueno, hay gente, normalmente servimos a particulares, a empresas. Entonces hay personas que entran con la idea en vez de con los archivos. A esas personas normalmente hay que asesorarlas, hay que optimizar la idea que tienen para que se pueda hacer con impresión 3D. Hay que diseñar a lo mejor la idea que ellos tienen plasmada en un papel o que simplemente tienen en su cabeza. Tu caso es el más sencillo. Nosotros recibimos tus archivos, los recibí yo, los presupuestamos, te damos un precio y si te va bien el precio, los ponemos a imprimir y te los mandamos por correo. Claro, al final eso es realmente, bueno, realmente es interesante los dos modelos, en el que te diseñen algo concreto para ti en particular o en Thingiverse, bueno, tenemos un montón de modelos que se pueden adaptar y de hecho a placas ya, al factor forma de placas ya conocidas, pues ya sea el Arduino MakerFox, el Arduino Uno o cualquier otro tipo de Arduino. Entonces, bueno, es interesante mirar primero en Thingiverse, que seguramente alguien ya se haya molestado en diseñar algo, si no es lo mismo que estás pensando, algo muy parecido, ¿no? Claro, eso depende mucho del tipo de cliente. Una empresa, que es normalmente el tipo de cliente que más solemos servir, pues tiene otras necesidades, suele venir más con la idea o viene con un archivo, pero necesita que nosotros se lo optimicemos.
pero para las personas como las que escuchan Programar Fácil o personas que están empezando en el mundo lo normal es que ya tengan sus archivos o hayan trasteado y hayan hecho sus primeros diseños y necesitan a alguien que se lo imprima en 3D para no tener que... porque de momento no tienen una impresora, a lo mejor están interesados en tenerla, pero ahora mismo no la tienen. Vale, y eso es un poco la parte de cómo funciona el proceso, pero una cosa que le interesa mucho a la gente es luego cuál es el precio, cómo se presupuesta. Entonces, si quieres te cuento un poco cómo se hace un presupuesto en impresión 3D para que la gente entienda un poco cómo es este mundo. Claro, porque parece que desde fuera lo vemos como te mandan los archivos, ponlo a imprimir y ya está, y me lo envías, ¿no? Y realmente no es así. Claro. Bueno, la variable que todo el mundo en impresión 3D utiliza para presupuestar es el tiempo, ¿no? Entonces, yo cuando recibí los archivos de la caja, lo primero que hago es los meto en un programa que se llama Slicer, un laminador cualquiera. Yo uso Slicer, pero hay otros como Cura, Simplify, etc. Entonces, el primer paso es coger los archivos, revisarlos, ver que se pueden imprimir y generalmente se coge el archivo y se hace como la primera simulación, el primer laminado, para ver cuánto tiempo va a llevar ese archivo de imprimir en una máquina con los parámetros que tú le tengas puestos. Entonces, de ese laminado se saca un número de horas y la mayoría de los servicios de impresión 3D, Bitfab incluido, cómo funciona en el precio es sobre todo en base al número de horas de impresión. Cada hora se le pone un coste y se da un precio al cliente normalmente. Esto, la mayor parte del precio depende de las horas. Otras cosas que se suelen cobrar, el material. Lo que pasa es que el material generalmente es un concepto que es mucho más pequeño que el precio. Va a depender del servicio de impresión 3D con el que te topes, pero en el caso de Bitfab normalmente las horas pueden ser el 90% del coste y solo el 10% restante puede ser el material, porque el material al final es lo más barato. También dependiendo de qué tecnología uses, pues se te va a cobrar una cantidad por hora o otra. Si usas resina, va a ser más caro que si usas impresoras de filamento. Y lo mismo con el material. Si usas nylon, te va a costar más que si usas en PLA, que es el más fácil de imprimir, que de eso ya hemos estado hablando. De los materiales. Sí. Y luego, pues, si tu pedido es muy complicado, hay veces que tiene pues diseño, tiene consultoría, tiene postprocesado, todo eso se cobra. Pero bueno, tú tienes hemos estado mirando tu presupuesto, ¿no? Para dar un ejemplo real. Sí, ¿no? El presupuesto de la factura directamente de la caja que hay que voy a dejar en las notas de este capítulo del podcast era en torno a los 50 euros. Ya puesta en tu casa y preparada para colgarla en la terraza, como la tengo yo colgada en mi casa. Exacto, esa era una caja, no me acuerdo muy bien de las dimensiones, a lo mejor tenía 10 por 15 o algo así, estaba hecha en un color y en PLA, y lo hemos estado mirando y eran como unos 40 y algo euros el coste de las horas de impresión, que ya digo que siempre es lo más caro. La tuya no era una pieza ni muy complicada ni muy fácil, era una pieza intermedia y relativamente grande. Y luego el material eran otros 5 euros y luego el envío, y eso hacía un poco el global, que para que la gente vea que lo que cuesta de imprimir una pieza es normalmente el tiempo. Eso también nos preguntan mucho y hemos tenido que hacer un artículo en el blog de Bitfab para que la gente entienda que lo caro de imprimir es el tiempo de la máquina. Sí, que no es el material. Exacto. Claro, porque es lo que comentabas tú, recuerdo en un capítulo que al final el tiempo, porque es una persona que tiene que estar ahí pendiente de todo eso, claro. Claro, eso es lo caro, igual que, bueno, en cualquier profesión lo que cuesta es tener al humano ahí haciendo cosas, no es el material que se gasta suele ser lo más barato de todo. Pues nada, con esto yo creo que ha quedado claro cuáles serían los pasos que tienes que seguir una persona que realmente pues quiera sacar un presupuesto o quiera pedir un presupuesto en Bitfab o en cualquier otro servicio de impresión a demanda. Y vamos, yo creo que uno de los servicios más interesantes para todos aquellos que no tenemos impresión 3D
y queremos dejar maqueados nuestros proyectos, porque la verdad es que le da cambia totalmente el proyecto cuando le ponemos una carcasa diseñada. Pues nada, eso es lo que quería transmitir un poco, también qué es lo que hay detrás cuando se pide un presupuesto y cómo es como un servicio de impresión 3D da un presupuesto. Si os quedáis con dudas, no solo de proyectos, que siempre lo podéis mandar a Bitfab, pero si hay algún punto de cómo funciona un servicio de impresión 3D que os siga interesando y del que queráis hablar, pues a partir de ahora, cuando queráis, podemos hacer otra sección y hablamos de algún punto en particular que os apetezca. Vale, perfecto, Diego. Pues nada, gracias, Luis. Muchas gracias a ti, Diego, por estar aquí con nosotros. Y recuerda que si quieres contactar con Diego Trapero lo puedes hacer en bitfab.io. Bueno, pues al final se ha quedado un poquito largo este podcast donde quería explicaros pues eso, qué ventajas tenemos a la hora de utilizar tecnologías como Sigfox para hacer un prototipo rápido, probar lo que ese proyecto, esa idea que tenemos y que queremos testear lo más rápido y económicamente posible, y eso es lo que nos facilita. Luego el elegir para el producto definitivo esta tecnología, elegir otra tecnología, pues eso ya depende. Y precisamente de todo eso es de lo que vamos a hablar en el próximo sábado en Logroño, en el Arduino Day 2019 Extension, junto con José Pérez, junto con José Manuel, Galileo, en esa charla que vamos a tener los tres, y vamos a hablar de las redes LP1. Yo aquí lo único que he querido hacer es demostraros que de alguna manera pues podemos hacerlo algo muy sencillo, muy práctico. Podemos utilizar una red como Sigfox, que está claro que es una red que tiene sus limitaciones y tiene su coste, pero que cuando compramos una placa de Arduino pues tenemos 2 años para testear esas pruebas y ver luego qué es lo que queremos, qué tecnología queremos utilizar. Con todo esto ya me despido. También gracias a Diego Trapero por esa masterclass donde nos ha enseñado cómo podemos utilizar un servicio como el que ofrece dentro de bitfab.io. Vuelvo a repetir que espero veros en Logroño el sábado 30 y el viernes el 29, donde vamos a estar en esa mesa coloquio. Yo por lo menos voy a estar, no sé quién más va a estar. Y nada, como siempre, os quiero dar las gracias por todos esos comentarios que dejáis, tanto en programarfacil.com, donde están los artículos, cada vez hay más comentarios en los artículos, también en las diferentes redes de podcast, no, en plataformas de podcast, que no son redes. Y nada, muchas gracias, estamos consiguiendo llegar cada vez a más gente, y eso la verdad es que me motiva a continuar con este proyecto. Nos escuchamos la próxima semana, que vamos a tener un programa especial donde vamos a hablar de la nueva versión de Node-RED que ha surgido, cuáles son las novedades que nos llegan. No faltéis a la cita y ser felices.